Vivimos en una época donde la información abunda, pero la sabiduría escasea, donde todos hablan, pero pocos piensan por sí mismos. Ser peligrosamente listo no significa saber más que los demás, sino ver lo que ellos no pueden ver, pensar sin miedo, actuar sin depender del ruido exterior. Es una forma de libertad que incomoda, porque el que piensa con independencia se vuelve imposible de manipular. En un mundo donde las masas siguen lo que les dicen, el sabio se atreve a cuestionar. Hoy descubrirás 8 lecciones del estoicismo que no solo te harán más inteligente, sino más consciente, más fuerte, más dueño de tu mente. No son simples consejos, son principios que separan a los que reaccionan de los que comprenden, a los que sobreviven de los que trascienden. Prepárate, porque después de este video no volverás a ver el mundo con los mismos ojos. Cuestiona todo lo que crees saber. Esa debe ser la primera práctica sistemática de quien quiera hacerse peligroso por claridad y no por arrogancia. No hablo de escepticismo paralizante, ni de dudar por dudar. Hablo de una actitud intelectual que desarma las trampas del pensamiento automático, identificar las creencias que funcionan como atajos emocionales, someterlas a examen y dejar solo lo que resiste la prueba de la razón y la experiencia. El verdadero problema no es la falta de información, sino la confianza crítica en narrativas cómodas, lo que te cuentan en la conversación de mesa, lo que alimenta tu identidad en redes, las historias que repites porque te consuelan o porque te sitúan en un grupo. Si quieres proteger tu mente de la manipulación, empieza por detectar esas historias y preguntar por su origen, por sus pruebas y por los intereses que hay detrás de ellas. La humildad intelectual no es humillación, es una regla de supervivencia mental. Reconocer que puedes estar equivocado abre espacio a la corrección, al aprendizaje y al ajuste de rumbo. En la práctica, se traduce en 3 hábitos concretos: admitir no sé con frecuencia, pedir evidencia antes de aceptar una conclusión y buscar conscientemente testimonios contrarios a tu postura. Esto último es esencial. La fortaleza del pensamiento se prueba exponiéndolo a alternativas. Si tu opinión sobre algo se sostiene solo en eco de quienes piensan igual, no es opinión, es confort. Leer, escuchar y debatir con quienes discrepan no te debilita, te obliga a afinar argumentos, a distinguir intuición de conocimiento y a eliminar prejuicios que funcionan como cortinas. Cultivar la duda metódica implica también ralentizar la reacción. La mayoría de las trampas cognitivas, confirmación, disponibilidad, anclaje, operan en el impulso. La pausa deliberada antes de aceptar una noticia, antes de compartir una publicación o antes de asumir la versión oficial, es una herramienta práctica y poderosa. Pregúntate, ¿qué evidencia hay? ¿Esta fuente tiene interés en que yo crea esto? ¿Hay datos objetivos o solo emociones y afirmaciones absolutas? Esa cadena de preguntas es defensiva y al mismo tiempo formativa. Transforma la duda en criterio y el criterio en inmunidad frente a la manipulación emocional. La observación es la otra cara de esta moneda. Dudar sin observar es escepticismo estéril. Observar sin dudar es ingenuidad. Observa personas, contextos y resultados antes de adoptar conclusiones. En vez de reaccionar a lo que dicen las palabras, mira las acciones, los patrones y las consecuencias. ¿Quién repite un mensaje con fervor? Muchas veces obedece incentivos distintos a la verdad en reputación, posicionamiento, beneficio económico o identidad de grupo. Aprender a leer patrones implica entrenar la atención, notar incongruencias, tiempos de publicación, quién se beneficia con cierta narrativa, que se omite deliberadamente. Es una práctica casi analítica en recopilar indicios, contrastarlos y construir una hipótesis provisional que esté siempre abierta a refutación. No confundas duda
con cinismo. La humildad intelectual busca la verdad. El cinismo la sustituye por desconfianza generalizada. La diferencia práctica es la actitud con la que abordas la información. El sabio pregunta con ánimo de conocer, no para desacreditar. Mantén un temperamento curioso y paciente. Cuando algo te sacude emocionalmente, contiene la reacción. Registra qué parte de ti se movilizó y luego devuelve la atención al dato. Esa disciplina emocional es la que impide que las emociones tomen el volante del razonamiento. La lectura atenta también es parte del método. No acumules titulares. Profundiza. Un titular eficaz te hace sentir un ensayo probado, una evidencia empírica o un texto antiguo que ha resistido siglos. Te obliga a pensar. Los clásicos estoicos ya operaban así. Interrogaban las percepciones inmediatas, contrastaban sus juicios y preferían la deliberación a la opinión extendida. Hoy eso se traslada a un gesto sencillo, pero revolucionario: el leer la fuente original, cuando sea posible, comprobar la metodología detrás de un estudio, revisar la historia completa de un caso antes de abrazar la moraleja. En la práctica diaria, protege tu mente con reglas concretas. No compartas información sin verificarla. Aplica el principio de humildad. Antes de discutir, empieza con "puedo estar equivocado", y reserva el veredicto hasta haber visto el patrón. Rodéate de interlocutores que desafíen con respeto. La comodidad intelectual es enemiga de la claridad. Además, adopta la costumbre de registrar tus errores intelectuales. Aun cuando te equivoques, anota por qué sucedió y qué atajo mental te traicionó. Esa bitácora de fallos mentales es oro puro ante ti. Muestra tus sesgos recurrentes y te permite construir defensas personalizadas. Cultivar la duda y la observación tiene un efecto adicional que rara vez se menciona. Incrementa tu paz interior. Cuando ya no te crees todas las historias que te vienen de fuera, tu mente deja de ser un receptor pasivo y se convierte en un agente responsable. Esa autonomía disminuye la ansiedad que generan las noticias sensacionalistas, las campañas emocionales y los ciclos virales. Con el tiempo, verás que tu mente se vuelve más clara, más serena y menos reactiva. La libertad intelectual es, a la vez, calma emocional. Finalmente, entiende que este trabajo es lento y exige constancia. No es cuestión de acumular técnicas, sino de transformar el hábito de pensar. Empieza con pequeños ejercicios diarios. Cuestiona una creencia por día. Verifica una noticia antes de compartirla. Pide a alguien que te presente la mejor versión de la posición contraria. Con el tiempo, esos actos se vuelven reflejos y tu pensamiento gana resistencia. Una mente que practica la duda responsable y la observación precisa deja de ser manipulable. No busca aplausos, busca claridad. Y en esa claridad reside el verdadero poder. A no imponer, sino no ser desplazado por la narrativa de otros, no reaccionar por impulso y, en última instancia, conservar la libertad de juicio, que convierte la información en sabiduría. Controlar las emociones no significa reprimirlas, sino gobernarlas con inteligencia. Séneca enseñaba que la ira, el miedo o la euforia son fuerzas legítimas, pero solo útiles cuando están bajo dominio de la razón. Una mente gobernada por la emoción se convierte en esclava del impulso, y cada reacción precipitada es una rendición del poder interior. En cambio, quien aprende a detener el torrente antes de que estalle, quien es capaz de sostener un segundo de silencio en medio del fuego, alcanza un tipo de fortaleza que no necesita gritar para imponerse en la serenidad. El temperamento es el campo de batalla más inmediato. No se trata de eliminar la sensibilidad, sino de construir una distancia lúcida entre estímulo y respuesta. Cuando alguien te ofende, cuando las circunstancias se tuercen, o cuando el mundo parece provocarte, el primer reflejo es
reaccionar. Pero el estoico sabe que el daño real no viene del hecho, sino de la interpretación. Lo que te altera no es lo que ocurre, sino lo que crees que significa. Controlar las emociones, entonces, empieza con dominar el significado que le das a los eventos. Si decides ver la ofensa como un ataque a tu ego, te enfureces. Si la ves como una oportunidad para fortalecer tu paciencia, te educas. La diferencia está en el enfoque, no en el suceso. Séneca decía que la ira es una locura breve, y tenía razón. En ese estado, la razón se disuelve, la prudencia desaparece, y el lenguaje se convierte en arma. La persona emocionalmente inestable no piensa, reacciona. Sus decisiones nacen del orgullo o del miedo, y rara vez conducen a algo duradero. Por eso el sabio no busca ganar una discusión ni descargar su rabia, porque entiende que esas victorias instantáneas dejan residuos de culpa y desgaste. En cambio, su victoria consiste en no perder el control, en mantener la mente intacta cuando todo empuja hacia el caos. Esa compostura no es debilidad, es una forma superior de fuerza. Controlar las emociones no se logra con consejos superficiales, sino con entrenamiento diario. El primer paso es observar tus reacciones sin justificarte. Cada vez que algo te altere, pregúntate qué parte de ti se siente amenazada. Tal vez no es el hecho, sino una herida anterior, una expectativa no cumplida, una necesidad de reconocimiento. Ese proceso de observación transforma el enojo en información. Cuando identificas el origen de tu reacción, ya no eres víctima del impulso, lo conviertes en materia prima para tu autoconocimiento. El segundo paso es la pausa consciente. Antes de responder, respira, espera unos segundos y observa cómo cambia la intensidad del sentimiento. Ese espacio, aunque breve, reintroduce la razón. Séneca lo llamaba el intervalo sagrado entre la impresión y el juicio. Ahí reside la libertad interior, en decidir no responder desde la emoción, sino desde la comprensión. No siempre podrás cambiar la situación, pero sí puedes elegir el modo en que respondes. Esa elección repetida es lo que forja el carácter. El dominio del temperamento también requiere disciplina corporal. El cuerpo es el vehículo de la mente. Si está en tensión constante, la emoción gobierna. Dormir bien, comer con medida y mantener una respiración profunda son prácticas que parecen triviales, pero constituyen la base fisiológica del autocontrol. Una mente agotada o un cuerpo inflamado pierden su capacidad de moderación. Por eso el sabio cuida su estado físico, no por vanidad, sino por claridad. La calma es un arma invisible. No se nota hasta que los demás la pierden, y tú permaneces estable. Esa estabilidad desconcierta a quienes esperan una reacción. Los desarma, porque no pueden arrastrarte a su caos. El estoico no busca impresionar, sino mantener su centro. En entornos dominados por la urgencia, por la opinión, por la necesidad de demostrar, la serenidad se convierte en una forma de poder silencioso. No grita, no se justifica, no se precipita. Actúa con precisión. Esa precisión es la manifestación externa de una mente entrenada para pensar antes de sentir y para sentir sin perder la perspectiva. En el ámbito práctico, dominar tus emociones te vuelve impredecible, en el mejor sentido. Nadie puede manipularte si no reaccionas como esperan. No te hieren las críticas, porque no construyes tu identidad sobre la aprobación. No te arrastra la euforia, porque sabes que toda exaltación ciega termina en caída. No te paraliza el miedo porque lo observas como una señal, no como una sentencia. Esa ecuanimidad no se hereda ni se improvisa. Se forja enfrentando pequeñas molestias diarias, con la decisión de no perder la compostura. El control emocional no anula la pasión, la refina. Permite canalizar la energía emocional hacia objetivos conscientes. En lugar de desperdiciarla
en arrebatos inútiles. Cuando transformas la cólera en determinación, la frustración en disciplina, o la tristeza en introspección, conviertes tus emociones en aliadas. La mente entonces deja de ser campo de guerra y se vuelve laboratorio. En cada sentimiento se analiza, se utiliza, se sublima. En última instancia, controlar las emociones es recuperar soberanía sobre ti mismo. Es afirmar que ningún suceso externo puede dominar tu interior sin tu consentimiento. Esa es la verdadera libertad que Séneca predicaba, ¿no? La que depende de circunstancias favorables, sino la que surge del gobierno propio. La calma, lejos de ser pasividad, es una estrategia ante, permite ver con nitidez, decidir con sabiduría y actuar con potencia. En un mundo donde todos reaccionan, quien conserva la serenidad se vuelve una anomalía, una presencia difícil de manipular. Y es precisamente eso lo que te hace peligrosamente listo, a la mente que permanece firme, mientras todo lo demás arde. Estar solo no es lo mismo que estar vacío. La soledad, cuando se comprende, se convierte en un territorio fértil donde la mente se limpia de ruido y el alma se reencuentra consigo misma. Marco Aurelio, rodeado de ejércitos, intrigas y responsabilidades infinita, entendía que la verdadera fortaleza no se medía por el número de aliados, sino por la capacidad de sostener el silencio sin derrumbarse. Quien teme estar solo, no teme la ausencia de los demás, teme la presencia de su propio pensamiento. Vivimos en una era donde la conexión constante ha sustituido a la reflexión. Nos rodeamos de ruido para no escucharnos, buscamos aprobación para no enfrentarnos a la inseguridad interior. Pero el sabio estoico sabe que la soledad no es castigo, sino entrenamiento. En ese espacio sin distracciones, uno descubre qué pensamientos lo dominan, qué emociones lo gobiernan y qué ideas lo definen. Es en la ausencia de compañía, donde la mente deja de actuar por inercia y empieza a observarse a sí misma. Marco Aurelio practicaba el arte de la introspección diaria. En sus meditaciones, se hablaba a sí mismo como un maestro a su alumno, evaluando sus errores, corrigiendo su temperamento, reordenando su propósito. Esa práctica no era vanidad, sino higiene mental. Quien se acostumbra a escucharse con sinceridad, deja de depender de los juicios ajenos para conocerse. La autosuficiencia emocional nace cuando comprendes que nada externo puede añadirte valor real, ni quitarte lo que ya eres. El silencio interior no es vacío, es poder. Es el momento en que tus pensamientos se alinean y la mente deja de ser esclava del ruido. Cuando aprendes a disfrutar del tiempo a solas, ya no buscas refugio en los demás, sino claridad en ti mismo. Descubres que la calma no viene del entorno, sino del dominio de tus percepciones. Esa paz, una vez conquistada, no puede ser arrebatada. El que aprende a estar solo con serenidad, deja de temer el abandono, porque su compañía interior es suficiente. Y en ese punto, la soledad deja de ser un peso en se convierte en libertad. El sabio no se apresura a hablar, prefiere mirar, entender, y solo entonces pronunciar una palabra medida. La sabiduría del silencio no consiste en callar por timidez, sino en hablar solo cuando se ha comprendido. Vivimos en un mundo que confunde expresarse con pensar, donde la mayoría reacciona sin procesar. Pero quien observa en lugar de interrumpir, quien escucha en lugar de opinar, descubre matices invisibles para los que están ansiosos por ser escuchados. Los estoicos entendían que el habla es una herramienta poderosa, pero peligrosa cuando se usa sin reflexión. Séneca advertía que hablar mucho es una señal de debilidad interior, porque el que busca llenar el silencio con palabras teme lo que podría encontrar en él. A no observar, en cambio, requiere dominio. Requiere renunciar a la necesidad de tener la razón y concentrarse en entender lo que realmente ocurre. El observador aprende lo que el hablador ignora. Mientras uno reacciona, el otro analiza. Mientras uno busca impresionar, el otro
comprende. En esa diferencia sutil nace la ventaja estratégica del sabio. El que observa, detecta patrones a los gestos que contradicen las palabras, las intenciones detrás del discurso, las emociones que se esconden en los silencios. Esa lectura del entorno le permite moverse con precisión y actuar cuando los demás aún no han comprendido la situación. El silencio no es pasividad, es enfoque. Cuando callas, acumulas información. Cuando escuchas, recoges perspectivas. Cuando observas, construyes sabiduría. Los grandes estrategas, los líderes serenos, los pensadores profundos, todos comparten una característica: saben esperar. No se precipitan a opinar ni a reaccionar, porque saben que la primera respuesta rara vez es la más acertada. Observar antes de hablar también es una forma de respeto hacia el momento, hacia los demás y hacia uno mismo. Permite responder desde la comprensión, no desde el ego. El hablador busca ser escuchado. El observador busca entender, y quien entiende, inevitablemente, se eleva por encima del ruido. El silencio, bien utilizado, se convierte en un arma invisible. Descoloca a quienes esperan una reacción, desconcierta a los que viven del conflicto y transmite una seguridad que no necesita demostrarse, porque el que observa sin hablar demuestra algo que pocos dominan: control sobre sí mismo. Y en un mundo que premia la inmediatez, esa calma se vuelve un poder raro, casi peligroso. En última instancia, observar es una forma de inteligencia emocional. Es la capacidad de leer lo que otros no dicen, de percibir lo que la prisa oculta. El sabio no acumula palabras, acumula comprensión. Y cuando finalmente habla, sus palabras pesan más, porque nacen del silencio, no del impulso. Esa es la paradoja del verdadero conocimiento. Cuanto más entiendes, menos necesitas hablar. Una de las cadenas más pesadas que arrastra el ser humano es la necesidad de ser aprobado. Desde que somos niños, buscamos miradas que nos validen, palabras que confirmen que lo estamos haciendo bien, gestos que nos digan que pertenecemos. Pero esa búsqueda constante de aprobación se convierte, con el tiempo, en una prisión invisible. Epicteto lo sabía bien. Quien depende de la opinión ajena deja de vivir por sus propios principios, esclaviza su mente al juicio de los demás y pierde la serenidad que solo el sabio conserva. El problema no está en querer ser comprendido, sino en hacer de la aceptación un requisito para existir. En el fondo, el deseo de aprobación es una forma de miedo. Miedo al rechazo, miedo a la exclusión, miedo a no tener valor si nadie lo reconoce. Pero el estoico entiende que el valor no proviene de la multitud, sino del alma que actúa con coherencia, incluso cuando el mundo se burla. La verdad, para quien la busca sinceramente, suele ser incómoda. Cuestionar, pensar diferente, no seguir el ruido. Eso siempre ha sido un acto de rebeldía. Por eso el sabio camina solo con frecuencia, porque su brújula no apunta hacia la aceptación, sino hacia la verdad. Epicteto enseñaba que lo único verdaderamente nuestro es nuestra mente y nuestra elección moral. Todo lo demás, la fama, la crítica, el aplauso o el desprecio, no está bajo nuestro control. Entonces, ¿por qué darles poder sobre nuestra tranquilidad? Cuando dejas que la opinión externa determine tu valor, entregas tu paz a manos ajenas. Y quien controla tu paz, controla tu destino. El sabio, en cambio, aprende a mirar las alabanzas con la misma calma que las ofensas. Ni una lo engrandece, ni la otra lo hiere, porque su centro no está fuera, sino dentro. Ser libre del juicio externo no significa volverse indiferente o arrogante. Significa reconocer que la verdad no depende del consenso. Lo correcto no necesita aplausos. La integridad no busca testigos.
Vivir conforme a la razón y a la virtud es suficiente recompensa, aunque nadie lo note. Esa independencia mental es lo que convierte a una persona en invencible, no porque no sufra, sino porque nada externo puede robarle su equilibrio. Imagina caminar por un mercado donde todos gritan su verdad. Unos te elogian, otros te insultan, otros te ofrecen distracciones. El sabio escucha, observa y sigue su camino sin alterarse. Sabe que la multitud cambia de opinión con el viento y que la voz del juicio popular no tiene raíces. Por eso, prefiere el silencio interior a la aprobación fugaz. La calma de quien se conoce vale más que la ovación de 1000 desconocidos. Buscar la verdad, en cambio, exige valentía. Significa mirar dentro, confrontar tus errores, cuestionar tus creencias, renunciar al placer fácil de tener razón. El que busca la verdad no busca sentirse cómodo, busca comprender, y esa búsqueda, aunque solitaria, purifica. Te obliga a ser honesto contigo mismo, a mirar tus sombras sin justificación, a construir tu identidad sobre cimientos firmes. Y Epicteto lo resumió con una claridad desarmante en sí. ¿Quieres ser sabio? Prepárate para ser ridiculizado, despreciado y quizás odiado. Porque quien vive de acuerdo a la verdad, deja de bailar al ritmo de la multitud. Ya no busca encajar sino ser íntegro. Ya no pregunta, ¿qué pensarán de mí? Sino, ¿esto es correcto? Esa diferencia marca la frontera entre el esclavo y el libre. El verdadero poder comienza cuando ya no necesitas gustar, cuando tus actos no cambian por la crítica ni por el elogio, cuando puedes caminar con la cabeza alta sabiendo que tu conciencia está en orden, aunque el mundo no lo entienda. Esa es la esencia del estoicismo, en actuar bien, pensar con claridad y dejar que los demás opinen lo que quieran, porque al final solo hay una aprobación que importa, la de tu propia razón. El sabio no busca ser admirado, busca ser auténtico, no busca eco, busca sentido. Y cuando logras eso, cuando ya no temes decepcionar a nadie más que a ti mismo, te conviertes en alguien verdaderamente peligroso para un mundo que se alimenta de apariencias. Porque mientras todos buscan ser vistos, tú solo buscas ver con claridad. Y esa lucidez es la libertad más alta que puede alcanzar una mente humana. Vivimos en una era que glorifica la inmediatez. Todo lo queremos ya en resultados: reconocimiento, éxito, amor, validación. Hemos confundido la rapidez con la inteligencia, el movimiento con el progreso, el ruido con el propósito. Pero los estoicos sabían que la verdadera fortaleza mental no está en correr más rápido, sino en saber hacia dónde vas, aunque avances despacio. El sabio no se deja arrastrar por la urgencia de los impulsos. Mira más allá del momento y actúa con visión. La mente impaciente es esclava del deseo. Busca gratificación inmediata, huye del esfuerzo prolongado y teme el silencio del proceso. Pero el estoico entiende que todo lo valioso requiere tiempo. Séneca decía: a ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige. Y esa es la clave, sin dirección. La velocidad es inútil. Puedes trabajar día y noche, tomar decisiones cada minuto, pero si no tienes una visión clara, solo estás dando vueltas en círculos. Pensar a largo plazo no significa vivir atrapado en el futuro, sino actuar hoy con una estrategia consciente. Significa plantar semillas, sabiendo que los frutos no llegarán mañana, y no perder la calma cuando no los ves crecer. El sabio acepta que los grandes cambios, en el carácter, en los proyectos, en el alma, no se construyen con prisa. Se construyen con paciencia, constancia y dominio propio. Cada día es una inversión, no una carrera. Marco Aurelio gobernó uno de los imperios más poderosos del mundo en medio de guerras, plagas y traiciones. Sin embargo, sus escritos reflejan serenidad. ¿Por qué? Porque su mirada no estaba atrapada en la urgencia del momento, sino en la eternidad de los principios. Para él,
La acción correcta era suficiente, aunque el resultado tardara, o incluso no llegara. Su foco estaba en la virtud, no en la recompensa. Esa es la mentalidad del estratega, no del impulsivo. El pensamiento a largo plazo libera de la ansiedad. Cuando sabes que estás en el camino correcto, no te importa cuánto demores en llegar. La paciencia deja de ser un castigo y se convierte en una forma de poder. Epicteto lo resumía con sabiduría: no pretendas que las cosas sucedan como quieres, sino que sucedan como deben. Eso no es resignación, es inteligencia. Es reconocer que el tiempo es un aliado, no un enemigo. Hoy, la mayoría abandona antes de tiempo. Queremos dominar un arte en semanas, construir una carrera en meses, sanar una herida en días. Pero la naturaleza no funciona así, y el alma humana tampoco. El bambú tarda años en brotar, pero una vez que lo hace, crece con una fuerza imparable. Así también, el carácter se forma lentamente, imperceptiblemente, a través de la repetición consciente. El sabio sabe esperar, pero no de forma pasiva. Espera mientras actúa, construyendo en silencio. Pensar a largo plazo también significa aceptar la frustración. El progreso no es lineal, y la mente inmadura se desespera ante los retrocesos. El estoico, en cambio, entiende que los altibajos son parte del entrenamiento. Cada obstáculo es una oportunidad para practicar la perseverancia. Cada demora, una prueba de disciplina. Cada fracaso, una lección que afina la estrategia. Nada se pierde si aprendes de ello. La visión a largo plazo requiere desapego del resultado. El estoico no mide su éxito por la rapidez con que alcanza sus metas, sino por la solidez de su carácter durante el proceso. Siembra con intención, actúa con precisión y deja que el tiempo haga su trabajo. En un mundo donde todos buscan atajos, la paciencia se convierte en una ventaja estratégica. Quien puede esperar sin rendirse, conquista lo que los demás abandonan. La sabiduría estoica nos enseña que el tiempo no es algo que se posee, sino algo que se usa. Cada día que pasa, inviertes en una versión de ti en impaciente o constante, superficial o profunda, inestable o sólida. El sabio elige construir un legado, no una distracción. Sabe que las recompensas duraderas solo llegan a quienes entienden que el crecimiento no se mide en horas, sino en años de constancia silenciosa. Y ahí está el peligro de pensar a largo plazo, En un mundo impaciente, la paciencia se convierte en rebeldía. Mientras todos se desesperan por resultados rápidos, tú mantienes la calma y sigues avanzando. Mientras otros se agotan en la búsqueda de validación inmediata, tú siembras fundamentos. Y cuando el polvo del tiempo se asienta, tu trabajo sigue en pie, sólido, sereno, inevitable. El sabio mira el horizonte y sonríe. Sabe que todo lo que vale la pena necesita madurar. Por eso, no corre, no implora, no fuerza. Solo sigue su camino, firme y silencioso, sabiendo que quien piensa lejos, llega más lejos. Cada palabra, cada comentario, cada provocación, despierta una respuesta inmediata. Nos hemos vuelto esclavos de los impulsos de la necesidad de responder, de defendernos, de tener la última palabra. Pero Marco Aurelio lo comprendió con una claridad que trasciende los siglos entre el estímulo y la respuesta. Existe un espacio, y en ese espacio reside tu libertad. Esa pequeña distancia entre lo que sucede y cómo decides actuar es el campo donde se libra la verdadera batalla del alma. Reaccionar es instintivo. Responder es consciente. La reacción nace del ego, del miedo, del orgullo herido. La respuesta nace de la razón, del equilibrio, de la comprensión profunda de las cosas. El estoico no se deja arrastrar por el primer impulso, porque sabe que el primer impulso casi siempre pertenece al caos. Cada vez que reaccionas sin pensar, entregas tu poder a algo o a alguien
fuera de ti. En cambio, cada vez que eliges responder con calma, refuerzas tu control interior. Séneca decía que la ira es una forma de locura breve, un estado en el que el alma pierde su centro. Y tenía razón, quien reacciona con furia o resentimiento no se da cuenta de que está siendo dominado. El enemigo no es la persona que te provoca, sino tu falta de dominio sobre ti mismo. El sabio entiende que las ofensas, los insultos, los ataques o las decepciones solo tienen poder. Si tú les das poder, tu reacción alimenta su fuerza. Tu silencio la disuelve. Dominar el espacio entre el estímulo y la respuesta es una forma de alquimia mental. Es convertir la emoción bruta en claridad. Cuando alguien te hiere, tu impulso es responder con el mismo fuego. Pero si detienes ese impulso por unos segundos y observas lo que sientes, transformas la emoción en sabiduría. Te das cuenta de que lo que te altera no es lo que sucede, sino la interpretación que haces de ello. Epicteto lo explicó con precisión. No nos afecta lo que nos pasa, sino lo que pensamos acerca de lo que nos pasa. Esa comprensión es la puerta de la libertad emocional. Responder no significa quedarse en silencio o ser pasivo. Significa actuar desde la serenidad, no desde el impulso. Un líder, un sabio, un estratega, no reacciona a cada golpe del destino. Evalúa, espera, elige. En ese proceso, se fortalece. Cada vez que eliges la calma, en lugar de la furia, entrenas tu mente para soportar más, para entender más, para decidir mejor. La reacción es ruido, la respuesta es música. En los negocios, en las relaciones, en la vida, quienes triunfan no son los que responden más rápido, sino los que responden mejor. El que reacciona es una hoja arrastrada por el viento. El que responde es el árbol que permanece firme cuando sopla la tormenta. Marco Aurelio lo practicaba incluso en la adversidad, cuando lo traicionaban, cuando lo criticaban, cuando lo atacaban. No permitía que su mente se nublara por el rencor. En lugar de vengarse, reflexionaba. En lugar de maldecir, comprendía. Esa serenidad no era debilidad, era poder puro. El control interior es un músculo que se fortalece cada vez que eliges no ceder ante tus impulsos. Y, como todo músculo, requiere práctica. La próxima vez que alguien te irrite, que algo salga mal, que sientas la urgencia de responder con rabia, detente, respira, observa el espacio entre el estímulo y la respuesta. En ese instante, recuerda que la mayoría vive como esclava de sus emociones, pero tú puedes elegir ser libre. Dominar ese espacio es dominar el mundo interior, y quien domina su mundo interior no puede ser dominado por el exterior. El sabio no busca venganza ni aprobación, busca comprensión. Su poder no se manifiesta en gritos, sino en su calma. Esa calma desconcierta, intimida y al mismo tiempo inspira, porque en un mundo donde todos reaccionan, quien responde con sabiduría se convierte en una rareza peligrosa, en alguien que no puede ser manipulado. La verdadera fortaleza no está en vencer a los demás, sino en vencer tus propias reacciones. Cuando logras eso, te das cuenta de que nada puede perturbarte realmente. Los insultos pierden sentido, las ofensas se desvanecen, y los problemas se transforman en oportunidades para practicar la virtud. Esa es la libertad de la mente estoica: actuar, no reaccionar, elegir, no ceder, ser dueño de ti mismo, incluso cuando el mundo intenta provocarte. Así es como el sabio navega el caos, sin miedo, sin prisa, sin furia. Mientras otros arden en impulsos y emociones descontroladas, él camina despacio, observando, decidiendo, manteniendo el timón firme, porque ha comprendido que en la pausa, entre el estímulo y la respuesta, se encuentra todo el poder que un ser humano puede poseer. Quien domina esa pausa, domina su destino. El caos es inevitable. Tarde o temprano, todo se desordena, los planes fracasan. Las personas cambian, las pérdidas llegan,
y lo que parecía estable se desmorona. La mayoría teme ese momento. Lo rechaza. Lo interpreta como una maldición. Pero los sabios, especialmente los estoicos, lo ven de otra forma. Para ellos, el caos no es un enemigo, sino un maestro. Porque el caos revela quién eres realmente cuando la comodidad desaparece. Marco Aurelio, en medio de guerras, traiciones y pestes, escribían: el fuego prueba el oro. La adversidad prueba al hombre anesa. Es la esencia de esta lección. El fuego que quema al débil purifica al sabio. No es el sufrimiento en sí lo que forma el carácter, sino la manera en que lo enfrentas. Si huyes, te consume. Si lo observas, te transforma. El caos tiene una función ocultante, obliga a despertar. Cuando todo está bajo control, tu mente se adormece, se acostumbra, se acomoda. Pero cuando el mundo se sacude, cuando lo imprevisto destruye tus esquemas, la realidad te exige claridad. En ese punto, ya no puedes seguir actuando desde la ilusión, sino desde la verdad. Los estoicos sabían que cada dificultad era una oportunidad disfrazada, una prueba que separaba al que entiende la vida del que solo la sobrevive. Epicteto lo vivió en carne propia. Fue esclavo, golpeado, humillado, y aún así decía: no busques que las cosas ocurran como deseas. Desea que ocurran como ocurren, y tu vida fluirá serenamente. Esa no era resignación, sino dominio. Entendió que resistirse al caos solo amplifica el dolor. Aceptarlo, en cambio, te da poder, porque cuando dejas de pelear con lo inevitable, puedes usar esa energía para crecer, para adaptarte, para fortalecerte. El caos es el gimnasio del alma. Cada obstáculo, cada traición, cada fracaso, es un peso que puedes levantar o dejar que te aplaste. El sabio lo levanta una y otra vez, hasta que su mente se endurece como el hierro forjado por el fuego. La adversidad, si se enfrenta con propósito, refina el pensamiento, elimina la vanidad, destruye las ilusiones y deja solo lo esencial. Después de atravesar el caos, el sabio ya no necesita demostrar nada, porque ya ha visto quién es cuando todo se derrumba. El caos también enseña desapego. Te obliga a soltar lo que no puedes controlar: las opiniones de los demás, los resultados, los caprichos del destino. Te muestra que todo lo externo es inestable y que solo tu carácter permanece. Marco Aurelio lo comprendió profundamente cuando escribió: el universo es cambio. La vida, opinión en lo que hoy llamas tragedia, puede ser, en retrospectiva, el punto de inflexión que te hizo más fuerte, más sabio, más libre. Cada dificultad encierra una lección, pero solo el que observa sin pánico puede verla. La pérdida enseña gratitud, el fracaso enseña humildad, la traición enseña discernimiento, el dolor enseña fortaleza. Pero si te resistes, si culpas, si te hundes en la queja, te pierdes la lección y repites la prueba una y otra vez. El caos seguirá regresando hasta que aprendas a escuchar lo que intenta enseñarte. Los estoicos entrenaban la mente para este propósito. No esperaban una vida sin tormenta, se preparaban para navegar en ellas. Cada día imaginaban la adversidad, no para atraerla, sino para fortalecer el espíritu, porque el que ha practicado la calma en su mente puede atravesar cualquier tempestad sin quebrarse. El sabio no pide que el mundo sea más fácil, pide tener la fuerza para enfrentarlo tal como es. El caos, visto con los ojos correctos, es una oportunidad para practicar la virtud, paciencia, templanza, resiliencia, sabiduría. Cada desafío es un campo de entrenamiento, donde tu mente se pone a prueba. Y cuando aprendes a permanecer firme mientras todo se desmorona, descubres algo extraordinario, aunque nada externo puede destruirte. Puedes perderlo todo y seguir completo, porque tu centro no depende de lo que cambia, sino de lo que has construido dentro. El caos es maestro, porque no miente, no te adula,
No te protege. No te perdona. Te muestra tus límites, tus miedos, tus falsas creencias. Pero si lo enfrentas con serenidad, te devuelve algo invaluable en claridad. Comprendes lo que realmente importa, quién realmente eres y qué realmente puedes soportar. Así que cuando la vida se desordene, y lo hará, no corras. Mira el caos a los ojos y pregúntale qué quiere enseñarte. Porque detrás de cada incendio hay una oportunidad de reconstruirte más fuerte, más consciente, más invulnerable. Y entonces entenderás la verdad más profunda del estoicismo. El fuego no destruye al sabio, lo purifica. Ser peligrosamente listo no tiene nada que ver con acumular conocimiento, ni con parecer más inteligente que los demás. Es una cuestión de dominio interior, de claridad, de fortaleza mental. A lo largo de estas 8 lecciones estoicas, hemos visto que la verdadera sabiduría no consiste en saber mucho, sino en saber controlarse, en cuestionar lo que se cree, dominar las emociones, aprender del silencio y convertir el caos en un aliado. El sabio no busca aprobación ni comodidad, sino verdad y crecimiento. No reacciona ante el mundo, lo observa, lo comprende y responde con propósito. No se desespera ante la adversidad, porque entiende que cada dificultad es una lección que pule su carácter. En un mundo que premia la inmediatez, la superficialidad y el ruido, ser peligrosamente listo significa ir en dirección contraria a pensar a largo plazo, mantener la calma cuando todos pierden la cabeza y encontrar fuerza en la soledad cuando otros la temen. Los estoicos no buscaban ser admirados, sino ser libres, y esa libertad no depende del mundo exterior, sino de la mente que lo interpreta. Cuando logras pensar con independencia, cuando tus emociones no te gobiernan, cuando el caos ya no te asusta, te conviertes en alguien que no puede ser manipulado. Esa es la verdadera inteligencia, la que no brilla por ostentación, sino por serenidad. Así que si de verdad quieres ser peligrosamente listo, no busques parecer sabio. Busca vivir con intención. Cuestiona, domina, observa, soporta y aprende. Porque el sabio no conquista el mundo, se conquista a sí mismo. Y cuando logras eso, el mundo deja de tener poder sobre ti